todas ustedes hoy. La verdad que para mí es un gusto enorme estar dando esta charla en formato video en este momento. Mi nombre es Alexia, yo soy psiquiatra infanto-juvenil de profesión y trabajo en una organización que se llama Panacea, que está en Buenos Aires, República Argentina, Sudamérica. Y Panacea, la organización donde trabajo, es una organización que se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen condiciones del espectro del autismo y de sus familias. A eso nos dedicamos, somos especialistas en esto, pero hoy con ustedes quería como compartir algunos conceptos más generales en relación al autismo y en relación también a la discapacidad. Así que el agradecimiento es hacia Xavi por la invitación. Em, y vamos a arrancar para que nos podamos hacer este intercambio, que después obviamente va a estar abierto a preguntas y sé que me las van a poder enviar y yo se las voy a poder contestar. Así que en primera instancia me gustaría empezar por el tema de la discapacidad, que es un tema muy, muy importante en el mundo. ¿Por qué es un tema tan importante? Porque los números de las personas que tienen discapacidad es un número altísimo. Se considera hoy que una de cada 7 personas tiene algún tipo de discapacidad. Esto significa que si ustedes están en un grupo allí más grande que 7 personas, posiblemente si fueran parte de la población general, una de cada una de ustedes tendría algún tipo de discapacidad. Esto son millones y millones y millones de personas a lo largo de todo el mundo. ¿Y por qué es importante este tema de la discapacidad? Porque muchas veces son personas que ven vulneradas sus derechos que son de todo tipo, ¿no? Em, y cuando se vulneran derechos, bueno, siempre hay algo que hay que modificar, o hay algo que hay que cambiar, porque somos, digamos, hoy por hoy seres humanos con derechos humanos universales y la idea es que se puedan respetar esos derechos. Hay distintos tipos de discapacidad, ustedes conocerán a veces los más comunes, como la sordera, ¿sí? O la ceguera. Eh, También existen tipos de discapacidad asociados a la motricidad, como las personas que son usuarias de sillas de ruedas, o las personas que a veces tienen parálisis cerebral y también necesitan usar sillas de rueda. También existe lo que se llama la discapacidad intelectual, que significa que el nivel cognitivo o la inteligencia de la persona está como por debajo del promedio de la población general. Y también existe lo que se llama la discapacidad mental, que incluye varios cuadros asociados a la salud mental y muchas veces lo que llamamos el espectro del autismo. Así que esto particularmente nos interesa. También existe lo que se llama la discapacidad visceral, que tiene que ver con algunas enfermedades de índole médica. Y todos estos tipos de discapacidad, básicamente, a ver, ¿cómo se define hoy por hoy la discapacidad? Hoy se define la discapacidad como una interrelación o un interjuego entre una persona que tiene ciertas limitaciones, pero también ciertas fortalezas, un perfil único, digámoslo así, en interacción con su contexto, en donde en ese contexto pueden existir varias barreras que impiden que esa persona pueda ejercer plenamente sus derechos. Entonces, hablamos de situaciones de discapacidad. De hecho, hay personas que pueden estar en situaciones de discapacidad y no tener discapacidad alguna, pero es algo que se genera entre la interacción entre una persona y su contexto. Y esto creo que es muy importante tenerlo como muy claro. Desde el año 2006 que las Naciones Unidas, a partir de su Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha sido realmente ratificada por más de 150 países en todo el mundo a partir de entonces, a partir de esta convención se ve a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, ¿sí? O personas, mujeres también, sujetas de derecho. Y esto es muy importante.
tener esta perspectiva de derechos, porque cuando hablamos de derecho, hablamos de varios derechos humanos universales, y esto está relacionado con los cambios de paradigma que está habiendo, ¿sí? En esta visión de la discapacidad nueva, que se llama el modelo social de la discapacidad, que ve a la persona como sujeto de derechos, que nombra a la persona como persona con discapacidad y que identifica que la situación de discapacidad se da por las barreras que existen en los contextos y en los ambientes de las personas. Esto es un cambio de paradigma muy importante en lo que llama discapacidad. Y cuando hablamos de derechos, hablamos de derechos como acceso a la salud o acceso a un diagnóstico, como el derecho de acceso a la educación, a una educación inclusiva y de calidad, significa una escuela que sea para todas las personas, todos los estudiantes. Hablamos del derecho a una vida independiente, o sea, a poder elegir dónde vivir y específicamente a tener el control sobre la propia vida y a tomar decisiones sobre la propia vida. Hablamos del derecho a no ser discriminado, a no recibir ningún acto de discriminación o hostigamiento por parte de otra persona. Hablamos en la adultez también del derecho a trabajar, a un empleo con apoyos en el mercado laboral abierto. Hablamos del derecho a la sexualidad, a la afectividad, a la maternidad. Hablamos del derecho a tener una familia. Hablamos del derecho también del acceso a la justicia. Y hablamos de muchos derechos que tienen que ver de vuelta con los derechos humanos universales. Y creo que esta manera de mirar a las personas con discapacidad está dando un vuelco gigantesco en la manera de aproximarnos también y en la manera de no caer en como llamar a las personas con discapacidad como pobrecitas o a tenerles lástima o hacerles favores, sino que realmente respetarlos y tratarlos como lo son, como con dignidad, porque tienen dignidad humana como cualquier otra persona. Con respecto al autismo, una breve mención, también es un tema muy relevante, a mí me encanta, así que en esto tengo cierto sesgo, me gusta hablar de este tema. Se considera hoy por hoy en el mundo que una de cada 54 personas tiene una condición del espectro autista. ¿Cómo definimos al autismo? Y esto se los digo porque muchas de ustedes son madres y es importante saber un poquito cómo identificar a veces si algún hijo o una hija tiene alguna señal de alerta en su desarrollo. La definición del autismo tiene que ver con un cuadro que tiene que ver con, por un lado, presentar ciertas dificultades a la hora de interactuar socialmente con otras personas y a la hora de comunicarse. Y por otro lado, tiene que ver con un cierto patrón, tener ciertos intereses o conductas o actividades que son repetitivas y restringidas. Y vemos que muchas personas dentro del espectro autista tienen estos intereses muy absorbentes, por ejemplo, o repiten mucho ciertas actividades o se quedan mucho tiempo haciendo las mismas acciones. También es muy frecuente, además de estas dos características principales, tener lo que se llama desórdenes en el procesamiento de los estímulos sensoriales, ¿no? Del procesamiento sensorial. O sea, es muy frecuente ver personas dentro del espectro autista que son muy sensibles a los sonidos, por ejemplo, y que se tapan los oídos cuando escuchan ruidos muy fuertes o se molestan mucho cuando hay alguien que los toca o los acaricia. Pero estas son algunas de las características como las más frecuentes. La verdad es que cuando hablamos del espectro del autismo, que es un gran grupo de gente muy distinto entre sí, por eso decimos que la diversidad dentro del espectro autista es la diversidad que existe también en la especie humana misma. También hay muchas diferencias dentro de las personas que están adentro del espectro autista, y así como vemos personas que no hablan y no dicen ni una palabra, también vemos a personas que hablan con mucha facilidad y parecen pequeños profesores o pequeñas profesoras. Y también tenemos ciertas diferencias en relación a la inteligencia. Tenemos personas dentro del espectro del autismo que tienen cierta discapacidad intelectual, pero tenemos también personas adentro del espectro del autismo que tienen una inteligencia muy por arriba del promedio de la población general. Y también tenemos las diferencias en relación a
¿A cuánta ayuda necesita una persona que tiene autismo? Hay personas que necesitan muchísima, muchísima ayuda y hay personas que no necesitan casi ayuda y sin embargo tienen las características del espectro autista. Uno de los temas muy importantes que quiero mencionar, y especialmente para todas ustedes, por lo menos las que sean madres, es que la detección temprana es muy, muy, muy importante. ¿Y por qué? Porque mejora qué le va a pasar a ese niño o a esa niña si nosotros detectamos temprano y le podemos ofrecer las ayudas y los apoyos que necesitan, va a ir mucho mejor en su vida y también va a mejorar mucho la calidad de vida de la familia. Entonces es muy importante que sepan que cuanto antes se pueda detectar, mejor es. Y hay hoy por hoy, la tecnología nos ayuda, hay ciertas aplicaciones que se descargan de manera gratuita en los celulares, como por ejemplo esta app que ven aquí, que se llama Sigamos el Desarrollo, y son maneras fáciles de que las personas no tengan que acordarse cuáles son las señales de alerta en el desarrollo temprano, y que simplemente una app o alguien más pueda estar identificando o ayudarnos a identificar cuándo nos deberíamos preocupar e ir a hacer una consulta al pediatra o algún profesional que tengamos cerquita y a mano. Quiero entrar muy brevemente sobre un tema que también me importa mucho y lo quería mencionar también anteriormente en relación a las palabras que usamos, y las palabras que usamos importan y mucho. Ahora voy a hacer un ejemplo con el tema del término de condiciones del espectro autista y trastornos del espectro autista, y si se fijan la palabra condiciones en relación a la palabra trastornos, yo no sé qué les pasa a ustedes cuando escuchan la palabra trastorno o cuando escuchan la palabra enfermedad, pero en general la gente cuando escucha la palabra trastorno, enfermedad, patología, padecimiento, son todas palabras que remiten a una sensación como negativa, ¿no? Siempre nos imaginamos que si alguien tiene un trastorno, una enfermedad, una patología, tiene algo malo, tiene algo que supuestamente es grave y que hay que tratar de ayudar a esa persona, ¿no? Entonces, por eso nosotros en Panacea, la organización donde yo trabajo, en el caso del espectro del autismo, elegimos llamar condiciones del espectro autista y no trastornos del espectro autista, porque la palabra condiciones nos parece como mucho más amable. Y como les digo aquí también quiero darles como ciertos ejemplos, ¿no? De las palabras que usamos y cómo importan las palabras que usamos para referirnos a ciertas cosas y especialmente si vamos a usarlos como adjetivos, ¿sí? Como si vamos a usarlo para describir a ciertas personas. Las palabras tienen poder en sí mismas. Entonces, la verdad que tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que usamos. Eh, y especialmente si usamos palabras cerca de los niños y de las niñas. ¿Por qué? Porque las palabras tienen también el poder de generar identidad, de que ese niño, esa niña se crea lo que le están diciendo. Si a vos te dicen todo el tiempo que no servís para nada, que sos un inútil, que sos un vago, que, que no sos inteligente, temas negativos, ¿qué termina pasando? Ese niño, esa niña, se termina creyendo esas cosas y termina siendo parte de su identidad y después de su autoestima también. Entonces, sí es muy importante las palabras que usamos y nos hace bien hasta las propias personas que emitimos esas palabras. Cuantas más palabras positivas enunciamos, eso también se traduce a que tenemos pensamientos positivos y eso nos sirve a nosotros mismos también. Les quería dar un ejemplo, ¿no? de palabras y los efectos. Acá está con un ejemplo de semáforo, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué palabras tal vez no usar y qué palabras tal vez sí usar en relación a personas con discapacidad, ¿no? Y venimos de una historia muy, muy fuerte y muy triste en realidad en relación a las palabras que se usaban antes en la historia, pero todavía vemos algunas de estas palabras en algunos carteles, en algunos escritos o en algunas palabras que dicen las personas. Entonces, palabras como minusválido, impedido, defectuoso, tullido, deficiente, retrasado, son todas palabras que las he puesto en negro aquí porque sinceramente
no aportan, son como negativas, ponen el acento en lo negativo y la verdad es que queremos empezar a poner el acento más en lo positivo de las personas. La palabra discapacidad, que de hecho ven que la he puesto en rojo, como en semáforo en rojo, en realidad fue el punto de partida muy importante en el año 2006, cuando se mencionaba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero en realidad no ha sido como el puntapié inicial. ¿Por qué? Porque la palabra discapacidad viene un poquito en su origen de una palabra, de un prefijo al menos, la palabra el dis, ¿sí? El prefijo, las primeras 3 letras de la palabra capacidad, viene del ámbito de la medicina, de la salud. Y no sé si saben, pero los médicos solemos hablar mucho con estos términos y cuando le anteponemos el dis a cualquier función, ¿sí? Generalmente quiere decir que la función que viene después del dis está alterada. Entonces sigue sin ser demasiado positivo, ¿sí? Hablar de discapacidad significa que hay alteraciones en la capacidad y nosotros queremos tratar de salir de esa lógica. Si quieren, capaz un semáforo amarillo sería pensar el dis no como una alteración, sino como una distinta capacidad, pero en realidad sigue sin ser no le hace justicia. ¿Por qué? Porque todos tenemos distintas capacidades. Esta es la verdad. O sea, todas las personas somos únicas. Tenemos todos nuestros perfiles únicos de fortalezas y de desafíos. Entonces, diferentes capacidades tenemos en la humanidad toda. Y el nuevo término que está haciendo mucha fuerza y que hoy por hoy es el que logramos como más eh, el más positivo de todos y el más, digamos, que piensa como en la diversidad, es este de neurodiversidad funcional. Y por eso está puesto aquí en verde, como el semáforo en verde, de tratar de referirnos a las personas que tienen discapacidad como personas que tienen diversidad funcional. Hay otros ejemplos de palabras que a veces conviene usar algunas en relación a otras y otro ejemplo también que se ha sucedido mucho y especialmente en lo que es el ámbito educativo tiene que ver con las palabras integración, inclusión, convivencia. Así como se las digo, estarían como en ese, en ese degradé de semáforos. La palabra integración estaría en rojo, la palabra inclusión estaría en amarillo. Todavía no estaríamos muy contentos con la palabra inclusión. Y la palabra que estaría en verde sería convivencia. Convivencia. ¿Por qué la palabra inclusión no nos termina de convencer del todo? Porque requiere de que alguien tenga una actitud buena e inclusiva o una creencia inclusiva y va a depender de esa actitud de esa persona o de las personas que conforman un ambiente o un contexto. Si no hay buena voluntad, tal vez esa persona no pueda ejercer plenamente su derecho. Y esto nunca, el derecho de una persona nunca puede depender de la buena voluntad de otra persona. Entonces, por eso elegimos la palabra convivencia. Y el concepto sería una convivencia en diversidad. Quiero hablar del poder de las creencias, que también son poderosas. Son las que residen detrás de las palabras que usamos, claro está. Y si quieren ver, una metáfora para qué son las creencias, ¿sí? Son como los anteojos, todos tenemos creencias, ¿sí? Son nuestros pensamientos, son nuestras interpretaciones, somos lo que consideramos, cómo leemos la realidad. Por eso son como si fueran unos anteojos, pero hay distintas maneras de leer la realidad. Y en realidad depende de los anteojos que nos pongamos, vamos a mirar la realidad con determinado color, digamos, o de determinada manera. Y de vuelta, las creencias son muy poderosas, muy poderosas. Y así como hablábamos de las palabras, también las creencias es muy importante tenerlas claras. Las palabras denotan posición, denotan en realidad qué creencias tenemos. Las creencias hay que tenerlas claras porque además influyen mucho en las emociones que tenemos y en nuestras conductas. ¿Sí? Dependiendo de lo que creemos, nosotros actuamos de determinada manera y nos sentimos de determinada manera. Y además, como les decía antes, generan identidad. En relación a nuestras creencias, nosotros usamos determinadas palabras y miramos y describimos a nuestra realidad alrededor y las personas que están en nuestro alrededor, obviamente,
se ven influenciadas por nuestras miradas. Además, establecen techos o abren posibilidades infinitas. A veces cuando los médicos dicen este niño nunca va a hablar o esta niña nunca va a caminar, eso es establecer un techo, ¿sí? Y muchas veces la verdad que no sabemos lo que nos depara el futuro. Y lo importante es siempre abrir posibilidades infinitas, más cuando hablamos de niños o de niñas. Lo que quiero transmitir es que somos siempre responsables de lo que creemos y de las palabras que usamos. A veces no nos damos cuenta de las creencias que tenemos, pero tenemos la oportunidad de pensar en qué creemos, ¿sí? y qué queremos aportar al mundo también. ¿Y por qué queremos aportar al mundo? Porque la verdad es que los humanos somos herramientas muy importantes. Hacemos toda la diferencia. ¿Y cómo hacemos la diferencia? Y hacemos la diferencia con nuestros valores. En relación a las personas con discapacidad, les diría que las personas, nosotros, las herramientas humanas, son como rampas a lo que es un usuario de silla de ruedas. Permitimos que accedan, que participen en todo lo que es la sociedad. Y hay valores como muy, muy importantes, como la actitud amable. Nunca nos cansamos de decir que la amabilidad nos ayuda no solo a la gente que está alrededor y que se siente mucho mejor si podemos ser amables, pero nos ayuda a nosotros mismos. Y es muy potente el no juzgar a las otras personas, no juzgarnos a nosotros mismos y ser respetuosos, otro valor. Mucho respeto por la diversidad humana. Yo creo que si cada vez hubiera más personas ancladas, digamos, basadas con este tipo de valores y estando a disposición de poder construir una convivencia en diversidad, estaríamos en un mundo mucho más justo, probablemente. Y para terminar de redondear un poco la idea del modelo social de la discapacidad, quiero mostrarles esta imagen que a mí me encanta, que dice, cuando una flor no florece, tenemos que modificar el ambiente en el que crece esa flor, no a la flor. Y acá me sirve para pensar como si las flores o las plantas fueran como los seres humanos. Cuando una persona no florece, y esto quiero decir, todas las personas estamos llamadas a florecer, todas las personas. Pero cuando hay alguien que no está floreciendo, no tenemos que mirar a esa persona en sí, porque el tema no está con la persona, sino que está en el contexto. Está en el contexto. Para que una planta o una flor crezca ahí tenemos que darle la correcta cantidad de agua, de luz, de sol, de viento, de aire. A veces a algunas plantas hay que hablarles para que florezcan. Bueno, lo mismo es con las personas. Nosotros necesitamos contextos ricos y justos, adecuados a las singularidades de esa persona para que esa persona florezca. Entonces siempre miremos más los contextos y los ambientes cuando hay un problema o una situación problemática, porque probablemente las barreras están allí y tenemos que eliminar las barreras que están en el ambiente. Y una última imagen que les quiero también compartir, que tiene que ver con tres conceptos que nos importan mucho en discapacidad y hacia dónde vamos. Cuando hablamos de apoyos, por ejemplo, ¿no? De ayudas o de tratamientos, si quieren, desde el punto de vista de la salud. El concepto de igualdad tiene que ver con la suposición de que todos se benefician del mismo apoyo. Si se fijan en esta imagen, hay tres personas de distinta estatura que están tratando de ver un partido de fútbol. Hay una persona que es muy alta, una persona que es media y una persona que es muy bajita. La persona muy bajita, si se fijan, no puede ver el partido de fútbol porque tiene esa cerca adelante. Y a todos le están dando el mismo apoyo. O sea, esa caja, le están dando un cajón como para que se paren encima y puedan ver el partido. Pero, oh casualidad, la igualdad en los apoyos no hace ni que la persona petiza pueda mirar el partido y además hace que la persona que es alta en realidad no necesitaba ese apoyo. Entonces el concepto de igualdad se queda muy corto. Sí hablamos de igualdad de derechos, por supuesto, pero no de igualdad en los apoyos. Vamos un poquito mejor cuando hablamos de equidad en los apoyos, que quiere decir que cada persona obtiene el apoyo que necesitan. La persona más bajita se le ponen dos cajones abajo para que dé y que pueda mirar el partido. La persona del medio tiene un cajón y la persona más alta no tiene ningún cajón sobre el cual pararse porque no necesitaba ese apoyo para mirar el partido. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Hacia el concepto de justicia. ¿Qué quiere decir? Que los tres
puedan ver el juego sin apoyos ni adaptaciones. ¿Por qué? Porque se abordaron las causas de la inequidad, ¿sí? Se eliminó la barrera sistémica, que en este caso era la cerca. Si nosotros barremos o eliminamos la barrera, todos, y en este caso sin apoyos y sin adaptaciones, van a poder disfrutar del juego. Bueno, con esto me despido. Les agradezco mucho la atención. Espero que tengan una jornada buena, rica y productiva, que puedan intercambiar. Nosotros tenemos ahí página web, tenemos redes sociales, tenemos libros. También para la gente que le interese el tema del autismo, hay un par de libros que nosotros tenemos en castellano, así que ahí la idea es que estos libros lleguen ahí y que los puedan tener, y si alguien está interesado en leerlos, que los puedan leer. Bueno, ha sido un gusto este intercambio con ustedes. Espero que tengan un muy buen día. Esto es dedicado a esa madre y a ese padre que han decidido cuidar de ese ángel diferente que sobresale entre la gente que no conoce la maldad y que por eso es diferente. Yo sé que no fue fácil cuando el doctor te dijo algo no está bien, tienes síntomas de autismo. Yo sé que no fue fácil y tu ánimo fue al piso. Yo lo sé muy bien, fue el diagnóstico en mi hijo. Yo también pasé varias noches sin dormir y al otro día levantarme y tener que seguir con el ánimo en el piso, mostrándome feliz. Lo sufrí en carne propia, también sé lo que sentís, que se pegue, se lastime, que a los ojos no te mire, que no te diga nada y que tampoco no camine, el no saber qué hacer cuando lloras sin consuelo y que la impotencia te quite hasta el sueño. Y es por esto mismo que decidí hacer este tema, porque me esforzaba y no podía con la prueba. La ciencia me decía, no existen respuestas, pero Dios a mí me dijo, ten fe que todo llega. No veas un problema, míralo como un regalo. Sí. Valóralo y cuídalo, cual tesoro muy preciado. ¿Cuál tesoro? Eres especial, tienes un ángel en tus manos. Eres especial. Si Dios te lo ha dado es porque estás capacitado.